Para que ore, entonces, iniciamos. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento. Te agradecemos, mi Dios, por permitirnos llegar hasta este lugar, donde te agradecemos, mi Dios, por nuestro pastor, quien tú lo usas para que pueda compartir tu palabra. Muchísimas gracias por nuestro pastor, por su familia. Te seguimos rogando, mi Dios, que lo sigas usando para tu obra, que lo sigas cuidando, bendiciendo, para que Él pueda seguir compartiendo tu palabra, mi Dios. Todo aquello que necesite, mi Dios, que seas tú el proveedor de todo, rogamos por Él, mi Dios, para que esté siempre bajo tu cuidado. Te agradecemos por cada uno que va a estar conectado a esta reunión, a esta clase, que abras nuestro entendimiento para poder eh, entender y asimismo también aplicarla. En Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, siempre tenemos la idea de una comunidad. El Señor compara la iglesia con su cuerpo, diciendo que la iglesia es su cuerpo. Y en un cuerpo hay muchos miembros y cada uno de esos miembros tiene una función dentro del cuerpo. Pero también cuando hablamos de la iglesia, la Biblia se refiere a una familia. Habla de la familia de la fe, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a estudiar acerca de el compañerismo cristiano, fomentando el compañerismo cristiano. Y es un tema que no se puede quedar solamente en teoría, no es teórico, es un tema práctico. Uno analizar cuáles cosas yo puedo hacer que pueden fomentar el compañerismo y el amor entre hermanos. La unidad, yo puedo ser un medio, un instrumento de Dios para fomentar unidad y fomentar compañerismo. Eh, Porque aunque nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos cosas diferentes, formas de ser, tono de voz, nuestro color del pelo, color de los ojos, las huellas de nuestros dedos son distintas. Cada persona es diferente, es original. Sin embargo, Dios nunca llamó a nadie solo para que estuviera solo, sino para que estuviera en compañerismo, en unidad. En una ocasión Jesús llamó de dos en dos y luego envió 70. Por eso quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 13. Primero van a buscar la cita base, Hebreos 10:24, y luego entonces pasamos al 13. Hebreos 10:24 y 25, la cita que está aquí. Y los hermanos que están en el Zoom, también yo quiero que participen, que opinen, que interactúen, porque este es un tema interactivo, donde todos vamos a participar, a compartir, hacer comentarios que vayan para la edificación
de la iglesia. Hebreos 10, 24 y 25, ¿alguien lo tiene? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay dos cosas que menciona el texto ahí. Debemos estimularnos ¿a qué? A las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras, hermano amado? ¿Cuáles son esas buenas obras que nos manda el Señor? Bueno, las buenas obras es todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí en la tierra. Esas son buenas obras, ¿verdad? El amor en acción, la misericordia en acción, la bondad de Dios reflejada en acción. Anoche compartíamos un estudio sobre esa aparente contradicción que hay entre Santiago y Pablo. Pablo dice que la salvación es solo por medio de la fe. Sin embargo, Santiago presenta la otra cara de la moneda y está diciendo, sí, la fe es necesaria, pero esa fe debe ser visible a los demás. ¿Y cómo se evidencia esa fe? A través de las obras. Por eso Santiago le dice, muéstrame tu fe con tus obras. Entonces, el estímulo hacia los demás, estimularnos unos a otros, es diferente a, hay una palabra que es la palabra adulación. Es diferente. No está hablando ahí que yo te adule, sino que yo te estimule en amor. Que yo sea un canal de aliento, de ánimo para tu vida. No de desaliento ni de desánimo. ¿Podemos nosotros desalentar a alguien? Sí, claro, con nuestras palabras. Alguien dice, no, que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras hieren, las palabras desalientan, las palabras destruyen, las palabras desaniman. Sin embargo, hay palabras que sí animan, fortalecen. Un hermano que está pasando por una situación, quizás en ese momento la situación no se le solucione, pero tú le compartes un texto de Dios, de la palabra de Dios, ora por ese hermano y óyeme, él siente fuerza para seguir adelante. De eso se trata el compañerismo cristiano. Vamos entonces a Hebreos capítulo 13. Y en Hebreos capítulo 13 habla de ese compañerismo, de esa fe, de una manera más práctica, no solamente superficial, teórica, sino práctica. Comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. ¿Cuál es ese tipo de amor? El fraternal. Hermana Kenia, ¿cuál es el amor fraternal? ¿A qué se refiere con eso? El amor fraternal es el amor de Cristo. El amor de Cristo hacia nosotros, pero cuando decimos amor fraterno, el amor entre hermanos. Fíjense que hay varios tipos de amor. El amor fileo, el amor erótico. O sea, lo han clasificado de esa manera. El amor de Cristo hacia nosotros, pero también habla de un amor fraternal, que es el amor entre hermanos. Y dice que ese amor fraternal debe permanezca el amor fraternal. Y habla de algunas instrucciones ya más prácticas,
Es como llevar de lo teórico y poner ejemplos prácticos. Uno de esos ejemplos, ¿cuál es? El versículo 2. Que no se olviden de qué. ¿Qué es la hospitalidad? Aquí por aquí hay muchos hospitales, ¿verdad? Pero ¿qué es la hospitalidad? Ayudar, dice la hermana María, ayudar a alguien en necesidad. Esa es la idea, ¿verdad? Pero específicamente, ¿qué es la hospitalidad? Que el escritor a los hebreos dice, no se olviden, no se olviden. Y es algo que, hermano, se puede olvidar con facilidad. Vamos a ver. Yo entiendo que hospitalidad es dar un techo a quien lo necesita, por ejemplo, a una persona extranjera, a un misionero, a alguien que va de paso, ofrecerle casa para morar. Por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, tenían personas específicas que lo hospedaban cuando ellos viajaban a predicar la palabra. Muy bien. Ahora, ese tema, trayéndolo al día de hoy, ¿ustedes creen que usted puede abrirle la puerta de su casa a todo el mundo? O todo el que le dice, yo soy cristiano, ah, sí, ven, entra. Mira, aquí te traigo una cama. No, usted tiene hijos pequeños. Usted tiene una familia que tiene que cuidar. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Eh? Los Airbnb. Vamos a ver, hermana Elizabeth, ¿cómo manejo yo esa parte de ser hospitalario, ¿verdad? Y estamos hablando de personas, como decía Chani, un desconocido, una persona, un misionero que llega, mira, no tengo dónde pasar la noche, soy cristiano. Así vente para mi casa y que usted haga. Hemos escuchado cantidades de sucesos que han pasado, de personas que se hacen pasar cristianos y roban y hacen cosas desastrosas, apoyándose de que hay que ser hospitalario. Vamos a ver, hermano. Sí, yo digo que hay que ser sabios en eso. Y también si una persona va a pedir como hospedaje, tiene que traer como referencia de algo. Ahí está. Referencia. 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 No con los ojos cerrados, ¿verdad? Sino traer referencia. En la antigüedad sí, esto era muy necesario porque habían personas que estaban sin hogar y creyentes, pasando situaciones difíciles. La iglesia estaba en persecución, ¿verdad? Y, y era vital. Ahora se puede hacer lo mismo, pero tomando en cuenta la prudencia, ser prudente. Vamos a ver, hermano Néstor. Sí, pienso, hermano, que debemos de entender que esto es dentro de la familia de la fe. No está hablando del particular, porque cuando miramos a Pablo, incluso recomendando a otras iglesias cuando mandaba a Timoteo, a Epafrodito, a todos sus colaboradores, recíbanlo. O sea, porque Pablo estaba consciente que los conocía. Por ejemplo, si en mi caso, vamos a suponer, yo tengo esta familia hermosa aquí en la fe, porque te voy a decir, va a sonar feo esto, pero realmente que la familia en la fe es la más maravillosa, incluso más que la familia en carne. Sí. Y vas a decir, wow, ¿cómo estás diciendo? Es que es verdad, porque mira, la familia en la carne muchas veces hasta te desprecia, pero la familia en la fe nos ayudamos, oramos unos por otros, nos cuidamos, lloramos juntos, reímos juntos, ¿me entiendes? Ahora, en este caso, pienso yo que no está hablando que vamos a hospedar a inconversos sin conocerlo. Ahora, si alguien de aquí de la iglesia que yo conozco, voy a ponerte a ti de ejemplo, y me dice, hermano, yo sé que tú tienes un cuarto en la casa. Fíjate que viene una amistad mía
que va a pasar unos días por aquí o un misionero que viene a la iglesia a darnos una clase. Ujú. Para si tú me dices a mí, yo lo cojo eso. Una recomendación. Porque yo te conozco a ti, yo sé que tú Ujú. no me vas a mandar a un delincuente, Ujú. ¿verdad? Entonces pienso que en ese sentido sí podemos hacerlo, Correcto. pero de otra manera corremos el riesgo de meter delincuentes. Sí, es cierto. Es decir, nosotros, por el hecho de que haya tanta maldad, no debemos tampoco descuidar esa práctica. No la debemos descuidar, pero como dice el hermano Ernesto, hacerlo con sabiduría. Yo quiero que los hermanos de Zoom participen sobre este tema de la hospitalidad. ¿Qué usted tiene que decir con relación a este mandato de el escritor a los hebreos, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vamos a ver, los hermanos de Zoom, si quieren dar su opinión con relación a esto. Hermana Gildalia. Bueno, pastor, le voy a contar rapidito una experiencia que tuve. Una sobrina, estaba en Colombia y yo tenía en mi casa una habitación desocupada y entonces ella me pidió que si por favor yo la podía recibir. Claro, ella es mi sobrina, mi familia, yo le dije que sí, pero de verdad que yo cometí un error porque yo ni siquiera le oré al Señor preguntándole que si la podía recibir o no. Lo cierto es que ella sabía que yo era cristiana. Ella cuando llegó a la casa, yo le empecé a hablar del Señor y hasta hacíamos culto y todo. Pero después me di cuenta que ella ya no quería irse. Y para mí eso era, o sea, ella me dijo a mí que se quería quedar un mes y Se ya iban quería 6 meses. quedar. Sí, entonces ya ella no se quería ir, pues. Entonces no trabajaba ni nada, tenía una niña Ay, pequeña de ay, 4 años. problema, ¿eh? Y de verdad que a mí me costó y yo le pedí perdón al Señor porque yo le dije, Señor, yo no te pregunté a ti si yo debía, a pesar de que era mi familia, si yo debía haberla hospedado aquí. Y lo cierto fue que, bueno, me puse a orar, pedí oración en la iglesia y después se fue hasta brava conmigo porque, claro, yo empecé a decirle que ya tenía que buscar trabajo porque, imagínense, era otra boca más para mí. Pero es fuerte eso lo de la hospitalidad. Primero que nada hay que preguntarle al Señor. Ah, no descuidar ese mandato bíblico, pero como ustedes han dicho, hacerlo con sabiduría, porque hay muchos que se aprovechan, se meten a tu casa y después para sacarlo tienes que buscar una palita de esa, de una grúa para poderlo Y pues, sacar. Pues, por sí, yo ejemplo, hasta yo trabajo para tres generales retirados. No están no están viejos, señores, ancianos, están a una edad de unos 55 años. Ellos fueron marinos hasta los 40 años. Ellos, es la obligación que tiene todo marino que ya no trabaja para la marina, lo que sea de la rama de servicio al ejército. Ellos reciben los marinos, pero son recomendados en sus casas. Ujú. Hasta 4 o 5 muchachos con comida y todo en sus casas. Son Son recomendados. recomendados. Ujú. Es muy bonito. Por eso estamos hablando acerca del compañerismo cristiano. Y estas son cualidades prácticas del compañerismo. Eso tiene que ver con el compañerismo. Bien, cuando dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿a quién usted recuerda del Antiguo Testamento? Mencióneme algunos que hospedaron ángeles sin saberlo. Abraham y Lot. Sin saberlo.
¿Y por qué no lo sabían? No se lo dijeron. Porque los ángeles no llegaron como lo pintan así. Porque si yo veo un ángel que llega con 2 alas, yo digo, pero es un ángel. Vamos a ver, hermano Ernesto. Bueno, no iba a opinar nada. Bueno. Ok, vamos al la segunda recomendación. Acordaos de los presos. Primero, dice, acuérdense, no se olviden de la hospitalidad. Y aquí ordena, acuérdense de los presos. Y hace una comparación. ¿Cuál es la comparación? Como si estuviera el preso juntamente con ellos. ¿Cuántos de los que están aquí han visitado alguna cárcel? Aunque sea de visita. Es terrible. Y hay cárceles que tienen privilegios ciertos presos, que tienen hasta plasma, nevera, pero hay otras cárceles, hermano, que eso da pena. Y quizás alguien diga, no, pero es que ellos lo merecen estar ahí. Hermano, hay mucha gente inocente ahí también, cumpliendo una condena que no cometieron el hecho. ¿Verdad? Vamos a ver entonces, como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos. El que tiene el zapato puesto, el que sabe si le aprieta o si está flojo. Es como ponte en el lugar, identifícate con esa condición. Vamos a ver, Ernesto. Sí, estaba viendo esto, hermano, bueno, siempre dentro de la estructura, el contexto, de una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada. O sea, ni se compara, pues, con los de nosotros en estos tiempos. Entonces, digo esto porque pienso que aquí en los presos se está refiriendo a cristianos que habían sido puestos en la cárcel, pero por causa de Cristo. Porque tenemos que hacer una gran diferencia. ¿Y cuánta gente hoy, supuestos cristianos, que yo no creo que sean cristianos, porque el fruto es diferente a lo que dicen, que cómo puede ir preso porque estafó, porque violó, porque se robó la venda de la iglesia? Aquí han habido casos que se han llevado el dinero de la congregación, pastores, defalcan, que se han llevado los instrumentos. Y digo, ¿cómo es posible? O sea, que una persona llamándose cristiana pueda hacer eso. No. Eso como que no concuerda es inconcebible, con un nuevo nacimiento verdadero. Entonces pienso que a estos presos se refiere a esos presos o esos maltratados por causa de la fe del evangelio. Mira, tengo un pastor amigo, no sé si me está escuchando, si luego va a ver el estudio, pero llegó un joven a la iglesia y el joven es así mismo. Yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, pero no tengo dónde estar. Pues el pastor estuvo hablando con él y a los 2 o 3 días ya le digo, toma la llave de la iglesia. Le entregó la llave. Y el muchacho iba, abría y cerraba. Pero había algo que el pastor no sabía. Este joven venía del mundo de las drogas. Y de repente, cuando le entró ese deseo de ese vicio, ¿sabe lo que hizo? Todos los equipos, los micrófonos y todo, como ya él tenía acceso a la iglesia, defalcó todo y se lo llevó. Cuando el pastor llegó, encontró todo vacío. Y el muchacho ni aparece. Entonces, ¿cómo le digo? Sí, debemos no olvidarnos de estas cosas, pero debemos evaluar, administrar correctamente si
La ayuda que estamos extendiendo es para un verdadero creyente, como dice la Escritura, y mayormente a los de la familia de la fe, porque si la ayuda que tú estás extendiendo es para una persona consumir o para alimentar su vicio, ¿verdad? En vez de ayudarlo, tú estás contribuyendo a su vicio. Hay gente que dice, no, yo ayuda a todo el mundo sin mirar el fin. No es pecado de que yo certifique, me asegure de que sea real la necesidad. No es pecado de yo investigar. Se puede investigar. Si alguien está, porque hoy en día hay muchos falsantes, ¿verdad? Puede solicitar, mira hermano, yo quiero que tengo una necesidad y quiero que me den dinero. Vamos a verificar si eso es cierto. Si eso es cierto. Entonces, aquí está hablando de necesidades reales, no inventadas, como son techo, abrigo, protección. Y estoy de acuerdo, como decía el hermano, que dentro del contexto la iglesia estaba siendo perseguida y obviamente estaba hablando de creyentes, no de inconversos. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Punto. Hay 3 recomendaciones ahí. El amor, que se evidencia en la hospitalidad y en acordarse de las personas que están en esa condición, presos y maltratados. ¿Cuáles tipos de maltratos pudiéramos clasificar? Porque a veces cuando hablamos de la palabra maltrato solamente nos enfocamos en golpes, en heridas, pero hay otros tipos de maltratos. Mencióneme alguno. ¿Mm? Insultos, ¿qué más? Manipulación. Manipulación, humillación. Puede ser en tu área laboral, tú puedes ser maltratado, discriminado. En tu área laboral puedes ser maltratado o que te pongan a trabajar horas interminables y no te paguen lo justo. Eso es un maltrato, un tipo de maltrato, ¿verdad, hermano Carlos? Cuando dice esta parte de acordado de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, eh, se está refiriendo a visitarlos. Sencillo. Y preso es preso. Mateo 25, del 37 al 41 dice, también el Señor manda en la bienaventuranza. Estuve preso y no me visitaste. Apartado de mí. Dice estas partes. Entonces, como obligaciones o hay responsabilidades morales para un creyente. Ahora, recordando que Dios ha llamado a muchos de la cárcel. Oh, sí. Entonces se visita una cárcel para hablar del Señor. Oh, sí. A los 16 años yo estuve en la cárcel, injustamente, y por primera vez me hablaron del Evangelio adentro de la cárcel. Gloria a Dios. Ahí fue la primera vez que me arrodillé delante de los hombres, en una esquina, en la celda de presos modelos. Entonces, y yo, o sea, fue una humillación. Ahora yo entiendo que Dios me tenía que humillar de esa manera, para yo pararme y escucharlo. La primera vez que me habló fue un cristiano adentro de la cárcel. Entonces ahí. Mire, hermano, Dios ha hecho maravillas en muchas personas que han tenido que ir a la cárcel y ahí en la cárcel han conocido al Señor. Y hoy en día están predicando el Evangelio. Hay una expresión que muchas veces los cristianos dicen, ¿cómo tú estás? En victoria, ¿verdad? Usted lo ha escuchado, en victoria.
O en Santo Domingo hay una cárcel que se llama así, La Victoria. Y si tú dices, yo estoy en Victoria, pues tú estás en la cárcel. Hay una cárcel que se llama La Victoria. Y en una ocasión me invitaron a esa cárcel. Aquí escribe alguien, dice, estoy de acuerdo con el hermano de que es un mandato del Señor. Amén. En una ocasión me invitaron a esa cárcel y dentro de la cárcel hay muchas iglesias. Iglesias que están ahí, funcionarios y creyentes y pastores que están ahí a 30 años y están predicando el evangelio. Gloria a Dios por eso. Y debemos siempre en nuestras oraciones orar por ese público, por esa comunidad no libre que está ahí, que están físicamente esclavizados, pero espiritualmente están libres en Cristo. Hay otro lugar donde nosotros como cristianos tenemos que visitar los hospitales. En los hospitales hay mucha gente sola, sin familia, enfermos. Y yo he visto muchas personas hablándoles de Cristo en el hospital. Amén, amén. Lugares donde hay la necesidad, no debemos escatimar esfuerzos ni recursos para predicar el evangelio y tomar en cuenta estas clases de personas que están detrás de los barrotes, porque allí pueden conocer al Señor y aquellos que están en una condición de enfermedad. Aquí el escritor da la tercera recomendación, pero ya se enfoca en el ámbito familiar del matrimonio. Versículo 4. ¿Quién lo lee? Si alguien lo puede leer, versículo 4. Honroso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio. ¿Cómo el Señor considera el matrimonio? Honroso. No lo ve como un problema, una carga, una dificultad. Aunque vamos a atravesar dificultades, pero es una honra, es una bendición estar casado, tener su esposo, tener su esposa. Y Dios lo ve de esa manera. En cambio, los fornicarios y adúlteros dice que los juzgará Dios. Se considera la palabra fornicación una palabra muy amplia en griego, que trata de todo tipo de práctica pecaminosa antes de casarse, fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Bien, entonces están delante de Dios y bajo su juicio. Vamos a la siguiente recomendación de Pablo, el versículo 7. ¿De quién más debemos acordarnos? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y mire el 8 lo que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ver este comentario que alguien me pone aquí. Dice, hay presos físicos y presos del alma, y no solamente el que no conoce a Dios, también hay dentro de las iglesias que aún están luchando. Bueno, sí, hay una esclavitud también espiritual. Jesucristo dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado, y es cierto.
Bien, vamos entonces. ¿Quién nos quiere comentar el versículo 7? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, pero no solamente fue de palabra, sino considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Quién nos puede comentar? Los hermanos de Zoom, yo quiero que participen. Vamos a ver, la hermana Alicia. Sí, pastor. No se oye. El 7, ¿cierto? Lo subo aquí entonces. Vamos a ver. Ahí está. Sí, pastor. Ok. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sigo, pastor? ¿Continúo, pastor? Sí, continúa. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Que aquellos pastores que han sido fieles y que se haya considerado cuál haya sido el resultado de su conducta y que hablaron la palabra de Dios fielmente, sí, debemos tenerlo en estima, en consideración. Y aquí también menciona a Jesucristo, ese buen pastor, que Él es el mismo. Jesucristo no cambia, hermano Carlos. En el verso 7 de Hebreos 13, ese fragmento que dice, acordaos de vuestros pastores, va paralelo con no pondrá bozal al buey que trilla. Esto tiene que ver con el sustento del obrero de la iglesia, el sustento del obrero que vive del evangelio. Pablo ha reiterado en sus cartas y ha sido agradecido, él agradece, elogia de parte de Dios la generosidad con que las iglesias responden. En este caso, el autor de Hebreos está enfatizando que hay que tener en cuenta que un pastor que vive del evangelio, tiene que estimársele y tal cual es su obra, su llamado. Amén. Eso es así. Y hay lugares donde no se considera esto. No se considera esto. Pero lo bíblico es que sí lo veamos de esa óptica. Ahora, no es tampoco que el pastor exija, no sea exigente, ¿verdad? Sino que es un deber. Es un deber. Y hay pastores, por ejemplo, que tienen su trabajo secular y dedican parte de su tiempo a la obra, pero hay otros que están tiempo completo. Vamos a ver, hermano. Fíjate que va de la mano también con el 3, ¿verdad? Cuando dice acordaos de los presos. También el 7 usa la misma palabra, acordaos. Y no solamente es decir, yo me acuerdo del pastor Jonathan, y tal vez veo que haya necesidad en él, pero yo me estoy acordando, pero solo en la mente, y no busco hacer nada, lo que decía nuestro hermano Carlos. O sea, el Señor nos está poniendo esto, no es de acordarme que yo me quede así. O sea, yo debo de participar, en este caso podríamos decir en nuestra iglesia local, para poder aportar, porque tenemos un obrero a tiempo completo que tiene una esposa, que tiene 2 hijos, que hay necesidades. Entonces seríamos ingratos de nuestra parte el no, porque es un privilegio. Yo considero que la Biblia enseña que esto es un privilegio. Y también está el otro extremo, ¿verdad?
iglesias de donde no se considera esto y en el otro extremo es donde tal vez malos obreros, porque así ocurre, así sucede, buenos obreros con escasez y malos obreros hasta con avión. Así es. Con jet privado. Jet privado. Yesenia tiene la mano levantada. Yo quiero que el pastor Freddy, no sé, está calladito ahí. Buenas noches a todos. También acordaos de vuestros pastores. Yo creo que también es acordarnos en las oraciones, porque yo digo que Satanás no le interesa tanto las ovejas que el pastor está ganando, sino la cabeza que es el pastor. Y lo digo porque he visto muchos espejos que han habido buenos pastores en una época que daban buena palabra, explicaban la palabra, bueno, enseñaban y ahora están apartados del Señor. Y es porque nosotros pensamos que ellos son perfectos y no oramos por ellos tampoco. Y también hay que orar por ellos porque son los más atacados en todo, porque como ellos oran por nosotros y todo, yo digo que nosotros somos a veces egoístas. Vamos donde el pastor, pastor, necesito que me ayude, pero ellos también son seres humanos que son también atacados y yo digo que también debemos orar por ellos. Gracias, Yesenia. Si me permite. Pastor Freddy. ¿Me escucha, siervo? ¿Se me oye ahí? ¿Se me oye, Jonathan? ¿Se oye? Sí, le escuchamos. Adelante. Ok. Bien, es necesario también recordar un par de cosas con relación a este texto. Cuando el escritor de Hebreo está escribiendo la carta, la intención es poder ayudar a muchos en esta congregación quienes se estaban apartando de la fe y por tanto estaban olvidándose de lo que son nuestros deberes como cristianos delante de los demás. Importante que aún hay un título que aparece en nuestras Biblias, en ese capítulo 3 y habla de los deberes cristianos, donde cuando habla de un deber, habla de cuáles son mis responsabilidades que yo tengo delante de Dios y a beneficio de los hombres. Si desde el versículo 1 empezamos a ver hasta el 7, empieza hablando siempre de que son deberes que debemos tomar muy en cuenta. Acordado de los presos, del amor fraternal, de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De ser hospitalario. Pero este versículo 7, cuando habla acerca de los pastores, porque ellos han sido los responsables de enseñar todo lo que está en los capítulos anteriores, porque la intención es que nosotros tomemos en cuenta que ese siervo de Dios ha sido la persona a la que Dios señaló para enseñarnos a nosotros caminar delante del Señor. Y ciertamente hay mucho olvido con relación a lo que son los pastores. Uno de los problemas que tenemos hoy día con esto es que se ha cualquierizado tanto el ministerio como el llamado a ministerio. Ahora cualquiera es pastor y hay tanto desórdenes y escándalos. Pero lo cierto es que es un deber, es una responsabilidad, es algo que Dios ha ordenado de que nosotros debemos, cada una de estas cosas que aparecen en estos textos, debemos observarlo porque a Dios sí le importa que estas cosas sean de esta forma, incluyendo a estos hombres, quienes cogen muchísima lucha en el ejercicio de su labor. A Dios le importa que nosotros nos acordemos de ello. Creo que fue Néstor que mencionó, no, Carlos fue que mencionó el tema de no pondrá bozal al buey que trilla, donde hablando de el sustento que tiene que ver con la manutención de ese hombre que ha sido llamado, a pesar de que hay muchos que abusan de ese punto, muchos falsos obreros, como lo mencionó también Néstor, porque los hay, pero son deberes que a lo que uno ha de prestar atención, porque a Dios le importa que sea de esa manera. Gracias, mi hermano. Bien, el versículo 8 habla sobre la eternidad de Cristo, ¿verdad? Que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No tiene inicio, no tiene final.
Pienso que quizá el tiempo no nos alcance para tocar todo, pero el versículo 9 hace una recomendación el autor, una advertencia de las falsas o diversas doctrinas extrañas, doctrinas extrañas. Hemos notado en los últimos años un auge masivo de doctrinas extrañas. ¿Y cómo se introducen esas doctrinas extrañas a la iglesia? ¿Quién me dice cómo? Por falsos profetas. Sí, son falsos profetas, pero yo digo, ¿cómo se puede introducir una falsa doctrina a una iglesia? Hablando enseñanzas que no están en la Biblia. Enseñanzas que no están en la Biblia. Mire, en los tiempos de Pablo, Pablo tuvo que hacer defensa, corregir muchas cosas que se habían introducido en la iglesia y que Pablo tuvo que corregirlas porque no eran correctas. Pero hay una palabra y es la palabra que menciona las escrituras en segunda de Pedro 2:1. Yo quiero que alguien, si Kenia la puede buscar, segunda de Pedro 2:1. Y hay una palabra que menciona ahí el texto que esa palabra subráyela. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá Como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina? ¿Cuál es la palabra, Chani? ¿Cómo que se? Encubiertamente o sigilosamente. No es que se va a presentar así, mire, esto es una falsa doctrina que yo la voy a presentar. Sutilmente, encubiertamente introducirán falsas doctrinas. Vamos a ver, Chani. También yo pienso que una falsa doctrina no se establece en una iglesia de la noche a la mañana. Correcto. Sino que hay un proceso. Y el primero es fomentar a la congregación que no estudie la Biblia, que no la lea, porque el que la lee se da cuenta de la verdad. Entonces, cuando ya tú tienes una iglesia que no abre una Biblia, entonces todo lo que tú digas te van a creer a ti. Entonces, tú tienes que hacer hablar media verdad, una verdad y luego una mentira y nadie se da cuenta. Y luego empieza con la doctrina falsa. La Biblia dice que en los últimos tiempos, una de las cualidades es que vendrá la apostasía antes de la venida del Señor. Y estamos viviendo en esos tiempos. No sé si ustedes han visto un movimiento que se está dando recientemente de unos famosos Terrians. ¿Ustedes han escuchado sobre Terrians? Los Terrians son un movimiento de jóvenes que ahora ellos dicen que son perros, son animales. Se le ha metido eso en la cabeza. Y convocan todos sus jóvenes y se ponen caretas de perro y están así en cuatro, así se tiran al suelo, como parece un juego, pero no es juego, es una filosofía. ¿Eh? Y detrás de esa filosofía, ¿qué hay? Un engaño del enemigo. Entonces, todas esas cosas se introducen sigilosamente, de forma encubierta, se introducirán. Y es por eso que nosotros debemos orar y velar. Como dice el texto, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Las doctrinas diversas, yo lo mencionaba en el mensaje el domingo, ¿verdad? Si usted está comiendo aquí, comiendo donde el vecino, comiendo allí, comiendo allí, comiendo allá, se le va a formar un sancocho,
un locrio de sazón, un choque de sazón, porque doctrinas diversas, ¿cuáles son esas doctrinas diversas y extrañas? Cosas extrañas que uno dice, ¿de dónde sacó él esto? ¿De dónde vino esto? Son cosas extrañas que no se sujetan a la sana doctrina del Señor Jesucristo. Bien, ¿alguien quiere opinar sobre esto? Si me permite, Jonathan. Ok, vamos a dejar Ernesto y luego el pastor Fred. Sí, lo que tú decías me gustó el domingo, que es cuando el hombre, en lugar de sacar de aquí para allá, o sea, de la Biblia hacia acá, viene con la mente a ponerle. O sea, trae sus ideales, pero me gustó lo que dijo Chanel. Si uno tiene los ojos clavados en el texto, y no quita el dedo del renglón y va con toda sinceridad, crea que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Porque Amén. eso es lo que dice la palabra, pues. ¿Verdad? Amén. Amén. El hermano Edwin tiene la mano levantada y luego el pastor Freddy. Buenas noches. Sí, señor. Sí, yo quería participar, pues, con respecto a esto, yo pienso que esas falsas doctrinas a veces se llenan la iglesia, empiezan a entrar así sigilosamente, y algo muy peligroso ahorita, como lo decía la hermana, es que la gente, o nos acostumbramos a veces a inclusive creer lo que dicen otros, y ahorita por el tema de las redes, de tanta información que uno tiene, a veces uno inclusive se vuelve hasta perezoso para leer las escrituras, no se ejercita en esa disciplina espiritual, y empieza a creer cosas que de pronto aparecen en Google, inclusive ahorita esas herramientas que hay como el chat GPT y todo esto que ya elaboran sermones, que ya dan explicaciones. A veces puede ocurrir que ellos van a fuentes en donde, digamos, las doctrinas se han desviado porque descontextualizan la palabra, y nosotros finalmente pues terminamos pensando que eso es cierto, y es ahí donde nosotros empezamos a tener esas doctrinas, y tal vez a involucrarlas en la iglesia, y a compartirlas con los demás. Entonces, todo eso es lo que hace que no se sea fiel a lo que dicen las escrituras, y también el tema de la predicación, que no sea una predicación expositiva. Comentario. La hermana Milagro y luego el pastor Freddy. Vamos a darle paso a las damas primero. Hermana Milagro. Amén, gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Sí, solo quería hacer un comentario en cuanto a las doctrinas, que en mi país existió una iglesia que, me voy a reservar el nombre, había un gran rótulo grande que decía, aquí se enseña sana doctrina. Entonces, y una de las principales doctrinas de ellos era que el bautismo salva. Entonces, si la doctrina es lo que se cree, ellos creían una doctrina, pero una doctrina equivocada en ese sentido, pero tenían el gran rótulo, y así como esa doctrina que tenían, habían otras cosas que ellos practicaban erróneamente. Muy buen comentario, hermana Milagro. Vamos a dejar al pastor Freddy y luego yo quiero que me vean un texto como a manera de práctica, para que ustedes vean cómo de un solo texto usted puede establecer una doctrina. Y hay personas que de un solo texto establecen una doctrina y ya. Vamos a ver. Fíjate, un detalle de interés. Chalén mencionó un verbo que usualmente eso es lo que sucede en muchos contextos cristianos, en muchos contextos evangélicos. Chalén mencionó que se fomenta a que no se estudie las escrituras. Y eso es lo que realmente existe. Se entiende que nosotros vamos a la iglesia para escuchar para escuchar una enseñanza bíblica. Y lamentablemente, al fomentarse que la Biblia no se lea, no se escudriñe, no se examine lo que se está diciendo, la tendencia es a probar todo lo que escuchamos que va distorsionado o va distante de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cómo sucede una de estas cosas?
Ah, recuerdo que escuché a un pastor diciendo algo, y es que lamentablemente muchas iglesias evangélicas se está vacunando al oyente en contra de la verdad. ¿Qué significa esto? Que nos acostumbramos a ver las cosas bajo las emociones. Y si una enseñanza que trae alguien no me emociona, entonces no me voy acomodando, no me va gustando esa enseñanza. Una de las cosas que Pablo dijo cuando le escribió la segunda carta a Timoteo, es que llegará tiempo cuando no sufrirán. Hay otras versiones que dice cuando no soportarán la sana doctrina, donde enseñanza buena, enseñanza bíblica, enseñanza sólida, a muchas personas no le causan cosquilla en su corazón porque no le crea emociones en su cuerpo, porque sus emociones no son saturadas. Y así de esta forma, como decía aquel pastor, se se vacuna a muchos creyentes contra la verdad que escuchar un sermón bíblico no les llama la atención. Ellos quieren escuchar otra cosa. Quieren escuchar los rabacucos o cualquier otra cosa, pero no la palabra de Dios. Y es eso, Muchos de los que se se han hecho fomenta. virales en las redes sociales, y cuando usted investiga su vida, ni pastor tiene ni iglesia, ellos se congregan en las redes. No tienen una iglesia, no se congregan en ningún lado. Vamos a finalizar, hermano, con esto que menciona Pablo diciendo, porque buena cosa es afirmar, bueno, yo dije Pablo, ¿verdad? Porque aunque fue el escritor de los Hebreos, no sabemos si fue Pablo. Bueno es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y vamos a ver un ejemplo, con eso finalizamos, un ejemplo de cómo yo de un texto puedo manipularlo y formar una doctrina. Isaías 45:7. Si alguien lo lee. Isaías 45:7. Que formo la luz y creo y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Si yo leo ese texto y veo de que Dios forma la luz y forma también las tinieblas, y que Dios, que más hace la paz y crea la adversidad, puedo decir que Dios es el autor del mal, ¿verdad? Si lo saco de contexto. Si lo saco del contexto, yo puedo decir, pero mire, el autor del mal es Dios. Pero ese texto, para yo comprenderlo, tengo que ver otros textos en las escrituras que son paralelos, como estudiamos, que son paralelos, donde dice que de Dios toda buena dádiva y todo don perfecto procede de él. Y que Dios no es autor de pecado. Él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿de qué se trata ese texto? Lo primero que hay que ver, leer el pasaje completo. Ahí está hablando de Ciro, que fue un instrumento que Dios usó a pesar de ser un rey pagano, pero sin embargo el Señor lo llama mi siervo. Y Ciro fue quien dio la orden. Ciro fue quien dio la orden para que aquellos que estaban en el exilio reconstruyeran la ciudad y el templo. Entonces, él fue un instrumento de Dios. Y Dios lo que está hablando allí es de disciplina. Dios había hecho la llaga y él también la había curado. El Señor lo había llevado a su pueblo a la esclavitud. Pero Dios también, cuando se cumplieron los 70 años, lo sacó. Lo sacó. Entonces Dios hace la llaga, él también la cura. Él
había mostrado su misericordia para con su pueblo. Pero yo no puedo tomar ese texto y decir que Dios es autor del mal. O como agarran los testigos de Jehová, dicen ahí, ustedes son mis testigos, y ellos dicen, tú ves ahí, dice que nosotros somos testigos. Y ahí es donde está el problema, hermano. Entonces, pidámosle al Señor sabiduría y no dejemos que esos vientos de doctrina diversas y extrañas nos muevan, se infiltren, sino que afirmemos nuestros corazones con la gracia, no con cosas que no aprovechan. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio, los hermanos que participaron, que con gozo, Señor, participan de estos estudios. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a tomar en cuenta, Señor, estos deberes, estas recomendaciones que tú das en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en amor y a extender, Señor, el compañerismo, a fomentar el compañerismo en otros. Te lo suplicamos, oh Padre Santo. Bendice a los hermanos que están ahí en el Zoom. Cumple tu propósito, Señor, en cada uno de ellos. Y si hay alguno que está pasando por una situación difícil, sosténle, Señor, por tu gran misericordia. Y gracias, Señor. Mira ahora, Señor, que vamos a ofrendar de lo recibido de tus manos. Multiplique estas ofrendas para gloria tuya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde y gracias.